las bendiciones de Dios que nos ha dado, manifestado de una manera que podemos cantar, gozar. Amén. Bueno, si quieren ir a Judas, vamos a estar en versículo 11. Voy a orar. Padre Santo, glorioso intercambio, que tú haces lo imposible. Cualquier hombre no podría imaginar hacer lo que tú has hecho, Señor. Tú has hecho las cosas que no podemos imaginar ni pensar. Señor, tú has hecho que en Cristo el pecado de tu pueblo sea derramado a Él y consecuentemente su ira, Señor. Pero lo glorioso que vemos eso, la bondad que tú has demostrado en eso, Señor, que tú nos das su rectitud, su justicia, lo tenemos por fe. Creyendo en la realidad que lo que tú has hecho por nosotros a través de Cristo, tenemos vida, Señor. Y aquí estamos por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Estamos aquí solo por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Y aquí estamos, deseamos, Señor, conocer más de ti. Toquen nuestros corazones, Señor, que no solo simplemente escuchemos tu palabra, pero que lo recibimos por fe y que actuamos en la luz de lo que entendemos, Señor. Revela más de ti, Señor, hoy, hasta en tu palabra, tal vez en las cosas que ya hemos considerado también, tal vez son cosas que nomás tenemos que ser recordados, pero de todas maneras, aplica eso en nuestros corazones hoy. Ayúdanos, ayúdame. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, versículo 11 de Judas. He titulado el mensaje de hoy, Intercambiando el camino, la verdad y la vida por un camino falso, error y muerte. Judas, versículo 11. Y dice ahí, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Hace muchos años, miles de años, había un hombre que se enfrentó cara a cara con el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué pasó con este hombre? Se encontró cara a cara con el camino, la verdad y la vida, pero terminó rechazándolo. Se fue por su propio camino, aferrándose a su error y terminó en la destrucción. Intercambió, hemos hablado, cantado sobre intercambio, ¿no? Glorioso intercambio, pero este intercambio acá no fue glorioso. Porque este hombre intercambió el camino, la verdad y la vida por su propio camino, error y muerte. Este hombre era un hombre religioso, era un hombre joven, rico, gobernante. ¿Saben de quién hablo? ¿No? El joven rico se dice, ¿no? Se acercó, piensen en esto, se acercó este hombre, era un evento que pasó en la historia cuando estaba Cristo, en su ministerio terrenal. Esto pasó, de hecho, pasó hace miles de años. Se acercó a Cristo y le hizo a Cristo una pregunta, ¿no? Le hizo una pregunta. Y piensen en esto, la pregunta fue sobre la vida eterna. ¿Y a quién le estaba preguntando? Le estaba preguntando a la persona que es mismo vida eterna, a Cristo.
Hizo la pregunta perfecta a la perfecta persona, literalmente, ¿no? Cristo, la vida eterna. Pero en su pregunta, mira lo que pasó, reveló que ya estaba yendo por su camino equivocado, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué bien debo de hacer yo para alcanzar a la vida? ¿No? Es lo que preguntó. ¿Qué bien debo de hacer yo para alcanzar la vida? Su respuesta, Cristo le respondió, y su respuesta a las palabras de Cristo reveló que siguió en su camino. ¿Qué pasó? Él siguió y no pensaba que dejando sus posesiones valía la pena, que no valía la pena. Él creía el error. Él pensaba que no valía la pena renunciar a todo lo que tenía para tener a Cristo. Eso es un error fatal, un gran error. Demostró rechazando a Cristo que iba al camino que le llevó a la destrucción total. Esto es una cosa seria, esto es una realidad, y esto es lo que pasó en este ejemplo del joven rico. Pero no solamente al joven rico, ¿no? Esto es lo que pasa a cada uno de nosotros que vamos nuestro camino, pensando en lo que pensamos en error. Las consecuencias es muerte para cada uno que vamos por nuestro camino equivocado. Entonces tengo 3 puntos principales para hoy. Primeramente, quiero notar el camino que vemos ahí de los falsos maestros. Segundo, el error. Y tercer, la destrucción. Y otra vez, esto es lo que Judas habla acerca de los falsos maestros. Pero hay que recordarnos, es una realidad de otro nivel, tal vez sí, pero es una realidad para cada uno de quien rechaza a Cristo. No solamente los falsos maestros. Para cualquier persona que rechaza el camino, el único camino, porque hay un camino que nos lleva a Dios. Cualquier que rechaza ese camino, su fin es destrucción. Entonces mira versículo 11 al principio ahí. Dice, ay de ellos. ¿Ven ahí? Ay de ellos. Ay significa maldición, angustia y aflicción. Por ejemplo, vemos esto en diferentes partes en la Biblia, pero por ejemplo en Apocalipsis capítulo 9 encontramos ahí los justos juicios de Dios, la ira de Dios cayendo sobre la humanidad. ¿Y qué dice Juan ahí? Los llama ay. Los que intercambian, cualquier persona que intercambia el camino, la verdad y la vida por un camino falso, mentira engañosa, se sufrirán el castigo y las aflicciones y las ayes de Dios. Noten, no son ayes de mala suerte. No son ayes de las circunstancias que nos enfrentan al azar. No son mala suerte. No, son ayes de Dios. Y Judas dice ahí, ay de ellos. ¿De quién estaba hablando otra vez? De los falsos maestros específicamente a la larga de la carta. Pero quiero aplicarnos a todos nosotros, porque es una realidad para todos que rechazan a Cristo. Entonces, primeramente, el camino de los falsos maestros. ¿Cómo van? ¿Cuáles son los caminos que pasan los falsos maestros? Dice ahí, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué significa caminando en los pasos de Caín? ¿Cómo se aparece eso? Bueno, si quieren ir o escuchar y notar lo que quieren, si quieren ir rápido está bien, pero se encuentra la historia en Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Escuchen lo que dice ahí sobre la historia de Caín. Dice, al transcurrir el tiempo, Caín
trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado al Abel y a su ofrenda. Entonces, ¿cuál era la diferencia acá? Les explico así, el raíz de la diferencia entre el camino de Abel y el camino de Caín. El camino de Caín es rechazar el camino de Dios y crear un camino de su propia imaginación. ¿Ya? Se manifiesta de diferentes maneras, pero el fruto es igual. Es buscar encontrar el favor de Dios por medio de tus obras, de tus méritos, lo que tú puedes hacer para agradecerle a Dios, lo que tú puedes producir con tus manos, o lo que está dentro de ti, de tu corazón, lo que le puedes ofrecerle a Dios. Caín estaba ofreciendo, piensen esto, le estaba ofreciendo ¿a quién? ¿A Satanás? ¿A quién le ofrecía Caín? A Dios, ¿no? Le estaba ofreciendo a Dios. El joven gobernante, ¿a quién fue? ¿Fue a los fariseos y le hizo esa pregunta? ¿A quién? A Cristo le hizo esa pregunta. Y hizo la pregunta a la persona precisa, perfecta. A Cristo, ¿quién es? La pregunta era sobre vida eterna y le estaba preguntando a Él qué es vida eterna. Pero, tanto Caín como el religioso joven rico gobernante tenían la moneda equivocada. No tenían el dinero correcto, la moneda correcta en buscar el perdón. Escucha Apocalipsis capítulo 22. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, ven, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, ven, como escuchamos esta mañana, te lo quiere dar, ven. No, ven, queremos que vengan. Dice ahí, ven. Y el que desea, lo que escuchamos esta mañana, lo que desea. Cristo es el que desea también, Él desea sanar, Él desea darte para que satisfeche tu sed. Él te quiere dar. Y toma, mira lo que dice, gratuitamente del agua de la vida. ¿Ves ahí la palabra gratis? Gratis. Y ellos no lo querían comprar gratis. ¿Ves? Es la diferencia. Y todas las miles y miles de religiones en la faz de la tierra, cada uno de ellos, los falsos, todos los miles y miles y miles, están siguiendo el camino de Caín. De una manera u otra, intentando apagar lo que pueden hacer, lo que pueden intentar a producir para ganar el favor de Dios. Jesús dijo, basura, yo soy el camino, dice Jesús, yo soy el camino. Rechazando a Cristo, ese es un error fatal. Puedes inventar cualquier otro camino y nunca vas a alcanzar al Padre, nunca. Él es el camino. ¿Cuál fue la diferencia entre el camino de Caín y el camino de Abel? Esto es lo que marca otra vez la diferencia entre los miles de religiones del mundo. Los miles de religiones del mundo son como Caín y el camino verdadero es la religión de Dios. Lo que marca las diferentes de religiones en todo este mundo es lo que estamos hablando acá y es lo que nos da el comentario en Hebreos capítulo 11 acerca de la historia de Caín y Abel. Escucha esta. Dice en versículo 4, por la fe, note lo que dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto todavía habla.
Está claro acá en el comentario. ¿Cuál era la diferencia entre Caín y Abel? Fe genuino. ¿Fe en qué? Fe en Dios y su provisión. Está claro. Abel fue aceptado mientras Caín fue rechazado, y la diferencia es fe. La diferencia en los cristianos genuinos, los que creen en Cristo, y la gente del camino falso, la diferencia es que el cristiano tiene fe, tiene confianza, tiene toda su esperanza, no en lo que pueden producir para Dios, sino lo que Dios ha dado, producido para ellos a través de la persona y la obra de Cristo. Es mirar totalmente fuera de sí mismo hacia Él para ser aceptado por Dios. Eso es el camino correcto de Dios, de Cristo. Es el camino de Abel. Toda nuestra esperanza y fe en Él. Eso es fe. La certeza de las cosas que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, creyendo en Dios por fe. Y creemos y echamos todo lo que somos sobre Él como nuestra única esperanza para la vida eterna. Y creemos en sus promesas, que el que cree en mí no se perderá, sino más que tenga vida eterna. Caín no puso toda su confianza en el Señor, eso es claro. Su fe no estaba en el Señor, su fe estaba en Él, en lo que producía Él. Era religioso, incluso lo ofrecía al Dios correcto, ¿no? ¿Cuánta gente que ven y leen la Biblia y piensan, estoy ofreciéndole al Dios correcto? Sin embargo, están ofreciendo como Caín. Están yendo por su camino equivocado. Cada uno de ellos están poniendo confianza en la carne, los que van en su propio camino. Es más o menos como el hermano que vemos en Lucas capítulo 15, dice ahí. Él estaba enojado, el hermano, y le dijo a su padre, mira estos muchos años te he servido, y mira lo que dice, y nunca desobedecí tu mandato. No sé si conocen a unos niños que nunca han desobedecido a sus padres. ¿Alguien tuvo un hijo así? ¿No? ¿Sí o no? O tal vez conocen a un niño que nunca... ¿No? Nadie, ¿no? Imagínate escuchar a un niño de 12 años. Yo nunca, jamás he desobedecido a mis padres. ¿Puedes imaginar eso? No es posible, ¿no? Pero así dijo el hermano. Nunca desobedecí tu orden. Mira el joven rico, ¿qué dijo? Todos estos lo he guardado desde mi juventud. También es un hombre tan perfecto. Lucas capítulo 18, dice ahí el fariseo, ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ves la conexión acá? Mira, nunca he desobedecido tu mandamiento. Lo he guardado todo desde mi juventud. Yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, yo. Confianza en uno mismo, en mí. Ese es la religión humana, religión falsa. Claro, se manifiesta de diferentes maneras. A veces se parece más escondido, no se aparece tanto aparentemente, pero en la raíz cada uno de ellos son así. Si quieres saber si una persona realmente conoce a Cristo, si se manifiesta que está confiando en sí para estar enfrentado con Dios justo, eso no es algo que le va a justificar. Eso es algo que se nota que es alguien que no entiende el evangelio de Cristo.
Esa es la religión de Caín. Es fe en sí mismo. Esa es una religión de Satanás. Camino de Caín. La otra religión es religión de Dios. Es el camino de Abel. Es el camino de fe en Cristo. Y Él es el camino para la vida. Bueno, siguiendo acá, el error de los falsos maestros. El error de los falsos maestros. Y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam. La palabra en el original, en el griego, es en la palabra lanzar, se usa 27 veces en nuestro Nuevo Testamento. Y la mayoría de veces se traduce más como derramado. Entonces tiene la idea de ser totalmente entregado, totalmente derramado, ¿no? Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 5, escúchalo si quieren, dice, el amor de Dios ha sido derramado, es la palabra, derramado en nuestros corazones. Judas usa a Balaam como un ejemplo de alguien que está totalmente entregado para ganar, de una ganancia egoísta. Si lees Números capítulo 22 hasta el 24 y no tienes más contexto, tal vez vas a pensar, ¿qué hizo malo? Intentó hacer la cosa correcta. Y ahí nos da la historia de Balaam y como te dijo, puede ser un poco confuso si no entiendes todo el contexto. Ahí vemos que Balac contrató a Balaam para maldecir a Israel. Pero Balaam no maldijo a Israel. Y es exactamente lo que quería Balac. Quería que lo maldice, pero no lo hizo, lo bendijo a Israel. Entonces, ¿cuál era el problema? Si hizo las cosas correctas. Bueno, para explicarlo sencillamente y al punto, mientras sus labios hablaron bendiciones, su corazón deseaba maldición. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque quería ganar riqueza. Es lo que nos dice Judas, versículo 11, y también en otras partes vemos esta realidad. Números, capítulo 31, dice ahí, estas fueron la causa del que los israelitas, por el consejo de Balaam le aconsejó para hacer algo, fueran infieles al Señor. Él quería que ellos pecaren contra el Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Básicamente, él no pudo maldecir a ellos. No pudo salir de su boca. Entonces él tuvo otra idea. Causó que ellos pecaron contra el Señor y entonces la ira de Dios fue contra ellos. Entonces lo hizo de otra manera. Otra cosa en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, dice, tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropieza ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Balaam no pudo maldecir, entonces hizo cosas de otra manera para causar que los israelitas sean de otra manera castigados o algo así, para que él pueda recibir su honor de Balac. Así que terminó aconsejando Balac a causar que Israel peque. Balaam bendijo a Israel aunque no quería hacerlo. Eso me hizo recordar de una película que vi hace muchos años de niño. No sé si lo han visto. No les aconsejo ver esta película necesariamente, no me recuerdo, pero el punto es lo que pasó en la película. Era de un abogado. Él era una de las características principales de la película. Y entonces el niño
Le estaba prometiendo este abogado, voy a ir a tu cumpleaños, voy a hacer esto y lo otro, y nunca iba, nunca lo decía lo que decía que iba a hacer. Entonces, por su cumpleaños, él tenía el deseo que su papá por un día entero no miente, que diga la verdad. Y entonces este padre, este abogado, por más que quería mentir, no podía salir de su boca, no podía. Entonces, todo lo que pasó en esa película y por el final, por 24 horas, no pudo mentir. Eso es parecido a lo que me hizo pensar de lo que pasaba acá. Él quería con todo su deseo maldecir a Israel, pero no lo pudo hacer. Entonces, Balaam quiso maldecir varias veces y nomás salió bendiciones. Y entonces la razón que lo quería hacer es por ganar riquezas. Balaam creyó la mentira. Este es el error, una mentira. Que la ganancia egoísta vale la pena. Esa es la mentira que pensaba. El joven rico, gobernante, pensó que sus posesiones valían la pena. Aguantar eso y dejar a Cristo. Judas intercambió el Hijo de Dios Cristo por 30 piezas de plata. Imagínate, 30 piezas de plata intercambió el Hijo de Dios. Todos ellos tenían la verdad justo frente de ellos, justo frente de su cara. Pero creyeron la mentira de que les beneficiaría ganar el mundo y perder sus almas. El engaño de las riquezas, como dice Mateo capítulo 13. Satanás es el padre de la mentira. Y no solo hace miles de años en los días de Balaam, no solo en los días de Cristo y Judas, pero también hoy. Sigue, hasta el fin de este siglo va a estar Satanás en este mundo como el padre de mentira. Es la verdad. Tenemos que estar preparados porque estamos en una batalla, en una guerra espiritual por las almas. También hoy existe este peligro. Y Pablo dice de estos falsos maestros, su Dios es su vientre. Satanás, el Dios de este mundo, sigue engañando a los incrédulos. Y lo están engañando con las mismas mentiras. Claro que tal vez a veces se aparece diferente, está vestido diferente, pero en la raíz es igual, es lo mismo. Balac quería honrar a Balaam con las mejores cosas que podía ofrecerle. Pero mira esto. Había otro que tenía más que tenía Balac, Satanás, ¿no? Y lo quería honrar hasta más a Cristo, ¿no? ¿Y qué pasó? Él dijo, todos los reinos de este mundo y toda su gloria sería tuyo. Qué tentación para Cristo. Pero Cristo no se inclinó ante Satanás. No creyó el error, la mentira. Él respondió, amarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Solo a Él. No se puede servir ambos, Dios y el dinero. Jesús venció. Jesús conquistó la tentación. Jesús es victorioso y ahora su espíritu, el Espíritu de Dios nos da a nosotros poder. Nos da poder para no ser como los incrédulos. Sin el Espíritu de Dios vamos a creer la mentira. Cada uno de nosotros. Pero con el Espíritu de Dios vamos a vencer contra las mentiras. Y no vamos a creer la mentira que creyó y la doctrina de Balaam. Su espíritu nos da fortaleza, nos da poder para no intercambiar la verdad, sino abrazar
la verdad. Y la verdad es Cristo. Bueno, último punto. Continuando con el último punto, la destrucción de los falsos maestros. Dice ahí, y perecieron en la rebelión de Coré. La historia de la rebelión de Coré se encuentra en Números capítulo 16. Era Coré con sus hombres y ellos rechazaron a Moisés y Aarón. Moisés y Aarón era la autoridad que Dios puso sobre ellos, sobre el pueblo de Israel, si te recuerdan. Entonces rechazaron la palabra de Moisés y la autoridad de Moisés y de Aarón. Y como resultado, Dios hizo que la tierra se abriera y lo tragó a Coré y sus hombres. Otra vez, eso no podría ser mala suerte. Eso no podía ser nomás circunstancias que pasó, se dice al azar, ¿no? Se dice al azar, ¿no? Sí, al azar, no fue nomás al azar. No, esto fue Dios que abrió la tierra, no podía ser cualquier otra. Dios abrió la tierra y los tragó. Y vemos en el versículo 8 de Judas, ahí dice que los llama estos soñadores, en Judas versículo 8. Estos soñadores, ¿cuáles son una de las características de los soñadores? Dice ahí, rechazan la autoridad. Coré y sus hombres perecieron y en el medio de su destrucción antes se nota ahí que estaban rechazando la autoridad. ¿Qué pasó? Ellos pensaban que ellos eran la autoridad. Mira lo que dice en Números 16, versículo 3. Dice ahí, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes. Estaba hablando a Aarón y Moisés. Dice, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, cada uno de nosotros, todos, somos santos, dice. Y el Señor está en el medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea de Dios? ¿Por qué están encima de nosotros? Cada uno de nosotros somos santos. ¿Qué les pasa para de ustedes? Dice, este mismo espíritu, este es un espíritu de rebelión. Este espíritu, como dicen en Judas versículo 8, este es un espíritu de los falsos maestros. Y este espíritu de rebelión prevalece aún hoy. Dice, y otra vez, son vestidos de diferentes maneras, pero el raíz es igual. Hoy tal vez se aparece, se suena diferente. Mira, hoy dicen más o menos algo así. Tus pensamientos son tan buenos como los míos, ¿no? Cualquiera que piensa cualquier cosa está bien, ¿no? Eso es lo que escuchas hoy. Cada uno tenemos nuestro propio camino a llegar a Dios, ¿está bien? Tú piensas de tal manera, yo pienso del otro, ¿está bien? ¿No? ¿Y qué pasa? Cada uno de nosotros podemos pensar lo que queremos. Como si Dios no hubiera establecido su autoridad en su palabra. Como si no hay autoridad. Es básicamente lo que es en esta creencia, el raíz. No es así. No podemos elegir lo que nos guste a nosotros, lo que nos ajusta a nosotros, lo que está en nuestra agenda, lo que está en línea de donde queremos ir nosotros. No podemos, no es así, no trabaja así. La palabra de Dios es la autoridad. Yo no soy la autoridad. Cualquier persona que se pare aquí no es la autoridad. No, el Papa no es la autoridad. ¿Quién? La palabra de Dios es la autoridad. Y debemos inclinarnos ante Él. La consecuencia de rechazar su autoridad es una muy seria, muy grave. Vemos la destrucción total. Rechazando su autoridad resulta en muerte y destrucción. Maldición, ira de Dios. ¡Ay! Es
de Dios. Dios mismo abrió la tierra que tragó a Caín, a Coré y sus hombres, ¿no? Y es el mismo Dios que asegurará la destrucción de cada uno que rechaza a su autoridad. Dios ha instituido, ha colocado autoridades en cada uno de nuestras vidas, ¿no? Pastores, padres, esposos, esos son ejemplos y son dados por Dios como autoridades. Y este espíritu de rechazando esta autoridad se manifiesta en diferentes maneras, ¿ok? Uno que se escucha hoy, nomás para dar un ejemplo, es el movimiento feminista. Se dice movimiento feminista, ¿no? Feminista. Su afirmación, lo que dicen, lo que declaran es, las mujeres son iguales de los hombres, ¿no? Bueno, sí y no, ¿no? Y eso es como la manera que trabaja otra vez la mentira, ¿no? Quieren mezclarlo con verdad, quiere poner la verdad y quiere mezclarlo ahí con la mentira, ¿no? ¿Es cierto eso? Sí y no. Bueno, de una manera sí, mujeres y hombres son iguales. Somos creados en la imagen de Dios, igualmente. Y gloria a Dios que eso es verdad, ¿no? También otra manera, en Galatas vemos, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer. No hay. ¿En qué sentido? En este sentido glorioso. Y dice, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de ser justificado en la presencia de Dios, gloria a Dios que las mujeres y los hombres son iguales. No hay diferencia. Cuando hablamos de ser creados en la imagen de Dios, gloria a Dios, tenemos el mismo valor. Creado en la imagen de Dios. Pero, ¿eso quiere decir que somos iguales en todo? Nomás ves a un hombre y una mujer, una mujer y un hombre, y se nota inmediatamente que hay una diferencia. Hay más de una diferencia, hay diferencias, ¿no? Es obvio. Aunque las personas quieren restringir la verdad, quieren rechazar la verdad, pero es obvio y todos lo sabemos, ¿no? Hay diferencia entre los hombres y las mujeres. Más claro no se podría ser. Bueno, Dios ha puesto a esposos como la autoridad y las esposas bajo el liderazgo de su esposo. Es verdad, es verdad. Y aquellos que quieren rechazar la autoridad en sus vidas son como Coré y esos hombres. Y ellos, todos que rechazan la autoridad de Dios, afrontarán destrucción y la ira de Dios. Los que rechazan por fin, los que no quieren la autoridad de Dios. Cuando rechazas y tienes el espíritu de rechazar la autoridad, más pequeños, eso revela que estás rechazando a la autoridad final. Si no quieres ninguna autoridad más pequeño, no quieres al Señor tampoco. Y eso es precisamente lo que nos dice en Judas versículo 4. ¿Ves cómo Judas se está conectando? Y lo que vemos después de Judas 3 y 4 está amplificando, está revelando más lo que dice en versículos 3 y 4. Dice en versículo 4, niegan a Dios, nuestro único Señor y soberano. Nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Dice en versículo 4. Si vas a negar al único soberano y Señor, no puedes estar tan, tienes que anticipar, no puedes ser sorprendido que vas a enfrentar la ira de Dios. Bueno, acá vemos
que tenemos opciones acá. Vamos a rechazar el camino, la verdad y la vida, o vamos a abrazar el camino, la verdad y la vida. No seas orgulloso como Coré y crees que ciertamente tus ideas, tus pensamientos y lo que creemos nosotros es mejor de lo que dice Dios claramente. Que yo soy mi propia autoridad y mi autoridad es más grande de Él. No seas como Coré. Caín siguió su propio camino. Balaam fue engañado por el engaño de las riquezas. Coré rechazó la autoridad de Dios y los tres perecieron. Y todos los que van por su camino y el error también resulta en la muerte segura. Mencioné el joven rico que rechazó a Cristo. Cristo nos dice sobre esa historia con Cristo, pero Cristo también dijo sobre otro hombre. Este hombre sí vio y aceptó y abrazó a Cristo, y este sí fue un glorioso intercambio. Este intercambio de intercambiando a Cristo por este mundo no es un glorioso intercambio, pero sí existe y cantamos sobre un glorioso intercambio. Y Cristo nos dice un ejemplo de un hombre que se enfrentó cara a cara con el Cristo y lo abrazó. Lo vemos en Mateo 13:44. Dice ahí, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre, aquí está un hombre que encontró a él, dice, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Ver la diferencia? El joven rico, él quería aguantar, aferrarse con todo lo que tenía y no quería dejar para abrazar a Cristo. Pero había un hombre que Cristo contó, que vio, sus ojos estaban abiertos a la realidad de la riqueza, del tesoro de tesoros. Y hizo lo opuesto. Dice, por alegría por él, fue a su hogar, vendió todo lo que tenía y abrazó a ese tesoro. Cada uno de nosotros necesitamos pensar en esa realidad. Estoy yendo a mi camino, creyendo el error que lo que tengo, mis pecados, hasta estar cómodo o lo que sea. Esto es lo que quiero aguantar, no lo puedo dejar. O realmente hemos rendido todo para tener a Él. Y esa es la realidad. No hay término medio. Eres como el joven rico, como Judas, como Caín, como Balaam, como Coré. O eres como ese hombre que encontró el tesoro y abraza el tesoro y confía en Cristo. Esas son las dos opciones. Y gloria a Dios que Él no solamente nos da su palabra, también, como hemos hablado, nos da su espíritu. Y nos da la posibilidad, el poder para hacer la imposibilidad. Que no podemos, pero nos abre nuestros ojos a ver el tesoro y lo abrazamos. Y eso es nuestra única esperanza, el tesoro de Cristo. Y gloria a Dios que Él no nos dejó así nomás para averiguar cómo podemos hacerlo. No, Él nos da instrucción, Él nos da a sí mismo el camino, la verdad y la vida. Amén. Padre Santo, gracias, muchísimas gracias, que no nos dejas intentar solucionar todo. Señor, tú has solucionado todo y nosotros nos queda confiar en ti. Ayúdanos, Señor, no tener el espíritu de los falsos maestros, sino realmente confiando humildemente en tu palabra. Gracias por este tiempo, bendice este tiempo y la semana que sigue. En el nombre de Jesús, amén.